Quiero, en verdad, como cada semana le digo, présteme atención, escuche esto, sé que le va a bendecir. Es un tema que va a sanar corazones, es un tema que va a sanar muchas cosas que están por ahí lastimadas. El mensaje se titula Cuevas emocionales. Diferentes situaciones llevan a las personas a terminar encerrados en una cueva emocional. ¿Cómo entiendo lo que dice la Biblia de esto? Bueno, la primera vez que aparece una cueva en la Biblia lo hace con la historia de Lot. En el Antiguo Testamento, usted conoce la historia de Lot, si no simplemente lo resumo rápidamente. Lot vivía en medio de una ciudad perversa llamada Sodoma y Gomorra. Dios había determinado traer juicio sobre estas ciudades. Y entonces, en obediencia, Lot con su familia salen de esa ciudad. La orden era clara: no volteen hacia atrás, no estén añorando lo que están dejando, simplemente avancen. Y ellos iban obedeciendo, pero en algún momento la esposa de Lot vaciló en ese caminar, tuvo un momento de vacilación, voltea hacia atrás, ella se convierte en una estatua de sal, y de ahí en adelante Lot viene como en caída libre. Cuando la esposa de Lot se convierte en esta estatua de sal, Lot como que empieza a cuestionarse a sí mismo si había tomado la decisión correcta, si lo que estaba haciendo estaba bien, o si la situación no se iba a salir de control. Lot se deprimió, Lot empezó a tener miedo, y dice la Biblia que cuando salía de un lugar llamado Zoar, se metió en una cueva, encontró una cueva y ahí se metió. Era tal el momento de desgaste mental, anímico y emocional de Lot, que terminó ebrio, cometiendo locuras, porque estaba preocupado, porque estaba derrotado, y estaba dentro de una cueva que tenía un letrero afuera. Era la cueva del miedo. Amados, por eso el diablo quiere robarnos la fe, porque la fe es el enemigo del miedo. El miedo nos paraliza para que no alcancemos nuestro propósito en Dios. El miedo te mete en una cueva que te hace creer que no vas a encontrar la salida. El miedo hace que tu visión se nuble y no veas el propósito de Dios para tu vida. Y cuando el diablo te mete a la cueva de la preocupación, a la cueva del miedo, a la cueva del desánimo, ahí aparecen un montón de cosas que se convierten en un pozo del que parece que nunca podrá salir. Y cuando yo leo la Biblia, amados, yo me voy a encontrar con una constante. Hay una constante en la palabra. Siempre que tú ves que los hombres de Dios, o que Israel, el pueblo de Dios, tenían grandes problemas, ya sea porque tenían un problema personal, o ya sea porque un ejército enemigo los estaba atacando, los madianitas, los filisteos, normalmente el pueblo o los hombres de Dios tenían la misma solución en la cabeza: hay que escondernos en una cueva. Siempre terminaban en una cueva. Cuando tú lees, por ejemplo, en el tiempo de Gedeón, todo el pueblo, Gedeón y todo Israel, estaban metidos en cuevas por temor a los madianitas. Parece que la reacción natural del ser humano cuando la estamos pasando mal o cuando nos sentimos rebasados es: yo me encierro. La reacción natural es: yo me encierro en mi cueva, me encierro en mi mundo, me encierro en mi pozo, y que nadie me toque, y que nadie me diga nada. Y no quieres escuchar consejo, no quieres escuchar una salida, porque crees que no va a haber salida, o porque erróneamente el diablo te hace creer que encerrado en tus emociones, en tu frustración, ahí vas a estar bien y te vas a estar protegiendo. Cosa más equivocada. Pero poco a poco vamos a ir caminando en tema. Esto aplica para nosotros hoy. En el tiempo de Israel, Israel se escondía en cuevas físicas. David, perseguido por Saúl, se esconde por allá por el Mar Muerto, en un lugar llamado En-Gadi. Cuando tú ves En-Gadi es una montaña enorme, llena de huecos por todos lados, como si fuera un enorme queso gruyere. Y ahí estaba, ahí vivió temeroso David, escondiéndose de Saúl. Nosotros no nos escondemos ya en cuevas físicas, pero sí nos escondemos en cuevas emocionales. Nosotros nos escondemos en cuevas de aislamiento, en cuevas de depresión, en cuevas de dolor, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos suelta de la mano, cuando alguien sentimos que no estuvo ahí presente cuando tenía que estar, cuando sentimos que nosotros somos los únicos que pagamos el precio y la otra parte no está a la altura de las circunstancias. Entonces empezamos a caer en cuevas, terminamos en lugares emocionales oscuros, sin esperanza, sin ánimo.
y con la enorme sensación, con el sabor de boca de que nunca vas a poder salir de ese lugar. Ahora, hay dos graves peligros que ocurren en las cuevas y que quiero mostrarle a la luz de la Biblia. Josué nos cuenta un momento bien interesante. Josué capítulo 10, versículo 16. Josué 10, 16. Josué 10, 16. Dice la Biblia, si no tiene Biblia, lo puede leer al frente de las pantallas sin problema alguno. Josué 10, 16. Dice la Biblia. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron ¿dónde? ¿En dónde se escondieron los reyes? Ok, le cuento la historia. Cheque aquí. Josué estaba derrotando enemigos. Estos 5 reyes eran enemigos de Josué. No es que era buena gente tampoco esos 5 reyes, pero el punto es este. Josué va y persigue a los ejércitos de estos reyes. Cuando los reyes ven que Josué les está ganando, los 5 se ponen de acuerdo y dicen, hay que meternos a la cueva. Y ahí en la cueva nos escondemos para que Josué no nos encuentre. Alguien los ubica y le dicen a Josué, Josué, los enemigos, los 5 reyes se metieron en esa cueva. Y Josué dice, ok, agarren piedras grandes, tomen las rocas más enormes que puedan y tapen la entrada de la cueva. Tápenla con ellos adentro, que se queden ahí, escondidos en la cueva. Ahora, ¿qué es esto? Escuche esto. Lo que para ellos, lo que estos reyes pensaron en principio que era un buen refugio, lo que ellos pensaron que era un lugar seguro, de la noche a la mañana, lo que parecía un lugar seguro se convirtió en su prisión. Lo que para ellos parecía un lugar seguro, de pronto se convirtió en su prisión. Y eso es lo que termina pasando con las cuevas emocionales. Nos encerramos en nuestro dolor, nos encerramos en nuestro fracaso y frustración y nos vamos haciendo cada día más huraños, cada día más aislados, cada día más lejos de Dios, cada día más lejos de su espíritu, y creemos que es un refugio seguro. ¿Por qué no queremos que nadie nos diga nada? No queremos que nadie nos alerte, no queremos que nadie nos ponga un alto. Y entonces, lo que primero te servía como una cueva de refugio, tarde que temprano, si te quedas mucho tiempo ahí, esa cueva de refugio se convierte en una prisión de la que no podrás salir. Toda cueva emocional, esas emociones dañinas, si no tratas con ellas, lo que hoy sientes que es tu refugio seguro, mañana se puede convertir en una prisión. Ahora, amados, yo sé que no es fácil atravesar cosas. ¿Cuántos aquí han sido heridos alguna vez? Hasta su pura todavía. Oiga, todos hemos sido heridos. Y no es fácil caminar por la vida con una herida abierta. Y no es fácil caminar con el dolor de una situación que te rebasó. No es fácil caminar con la situación de la partida de un ser amado. No es fácil caminar con la situación de cosas que se pudieron dar y que al final no se lograron, no se concretaron. Pero déjame te digo algo. Si no sanas, si no le das la vuelta a la página, si no escribes un nuevo capítulo, si no empiezas a volar en Dios, eso que hoy crees que es tu zona de confort, mañana será tu prisión emocional. Nadie te va a poder sacar de esa depresión, nadie te va a sacar de ese encierro, nadie te va a poder sacar de esa crisis en la que estás, porque al enemigo le encanta meterte en la prisión más dura. La prisión más dura es la cárcel de tus propias emociones. Porque cuando tú te encierras en tus propias emociones nocivas, no hay nadie que pueda romper ese candado que no sea el Señor. Si tú no aprendes a sanar, si tú no aprendes a dar la vuelta, lo que hoy es tu zona de confort, mañana será tu prisión. Diga conmigo fuerte, cuevas emocionales. Diga fuerte, prisiones emocionales. Y déjele cuento algo crítico. Josué encierra a estos 5 en esa cueva. La cueva que primero era una cueva de seguridad, se convirtió en una cueva de prisión. Y Josué hace algo bien extraño. Josué hace algo extraño. Josué dice, quiten la piedra, sáquenlos. Y uno diría, los libera. No, los saca y dice la Biblia que los manda a ahorcar. ¿Para qué los sacaba si los iba a ahorcar? Pero peor aún, los ahorca y una vez muertos, dice Josué, vuélvanlos a encerrar en esa cueva y pongan las piedras. Porque ese es el proceso de las emociones mal manejadas. Una cueva emocional dañina, si tú no sales de ahí, eso se convierte en tu cárcel. Pero si tú no sales de ahí,
Después esa prisión se convierte en tu tumba espiritual. Ese es el proceso de la cueva a la cárcel, a la tumba. Tome una nota. Si no sales de la cueva de la depresión, si no superas el dolor del pasado, si no sales de la cueva del desánimo, eso que es tu prisión, eso pronto va a dejar de ser una cárcel y va a empezar a ser tu tumba. Y entonces sí, no habrá nada, absolutamente nada que hacer por ti. El que pasa mucho tiempo encerrado en una cueva, un día, cuando menos sospecha, todos sus sueños fueron sepultados, todos sus anhelos fueron sepultados, todo su talento, todo el don fue sepultado. Cuando no aprendes a dar la vuelta a un capítulo amargo, hay gente que vive con una amargura crónica. Hay gente que es amargada crónica, que apenas abre la boca y dices, ya sé que me va a hacer daño. Ya sé que en cuanto abra la boca, algo malo va a salir de su boca, porque conozco su cueva. Vive en una cueva de amargura y de dolor constante. Y esa cueva de dolor al final es tan putrefacta que cuando le escuchas hablar, dices, no, este ya no está prisionero, este es un cadáver. Es casi como Lázaro, que estaba en una cueva y le dijeron, tiene ya 4 días y ya huele mal. Un pozo mal procesado, del que no puedes salir, del que no te atreves a estar fuera. Y un día esa actitud de encierro te lleva a la miseria, prisionero de tus emociones, y te convierte en un cadáver espiritual. No esperaba muchos amenes, pero sí va conmigo. Sí va caminando conmigo. ¿Cuánto preso vino hoy? ¿Cuánto libre vino hoy? Amén. Yo sé, maté el ambiente tan bonito que estaba. No, pero es que yo quiero sacarlo de esa cueva, porque sé que hay alguien tal vez que necesita escuchar esta palabra. Las cuevas se convierten en la tumba de los planes de Dios. Las cuevas de las emociones tóxicas se convierten en la tumba de los planes de Dios, en las tumbas de tus sueños, en las tumbas de tu llamado. Con el paso de los años, tú ves gente que tiene talento, dones, ministerio, pero una herida que no supieron manejar, una crisis que no supieron llevar, una página a la que no le supieron dar la vuelta, se convirtió en un pozo del que no pudieron salir. Y lo que primero era una cárcel, después se convirtió en su propia tumba emocional. La Biblia nos habla de Abdías. Abdías era un mayordomo de Acab. Abdías era mayordomo de Acab. Acab era el esposo de Jezabel. Eran reyes perversos. Eran, como yo dije hace 2 semanas, de todo lo malo de Israel, estos eran el top de malos. Eran malos lo que sigue. Acab era el mayordomo, Abdías era el mayordomo de Acab. Y Jezabel mandó matar a todos los profetas. Pero entonces Abdías siente carga por los profetas. ¿Y sabe qué hace? Dice la Biblia que Abdías agarró 100 profetas. El problema es que Abdías los metió en unas cuevas. Dice la Biblia que metió a 50 profetas en una cueva y 50 profetas en otra. Y los mantenía a pan y agua. Ahí estaban encerraditos los 100. Acab y Jezabel hacían pedazos con el pueblo, pero los 100 profetas estaban de 50 en 50 en unas cuevas. Era el tiempo del también poderoso profeta Elías. Elías pregunta, ¿no hay otros hombres de Dios? Porque la cosa estaba fea. Y Elías dijo, ¿a poco nada más yo estoy predicando? Abdías le dice, hay 100 más como tú. ¿A dónde? Dijo este hombre. Y lo llevan a la cueva. Cuando Elías se da cuenta que los hombres de Dios están metidos en la cueva en el tiempo de la crisis, Elías se para frente a la cueva y dice, oigan, ¿que no están viendo cómo está la nación? ¿Que no se dan cuenta de la crisis que estamos viviendo? ¿Que no están viendo la situación tan horrible de cómo se está manejando todo? No pueden estar en la cueva, no pueden estar acobardados, ni reprimidos, ni deprimidos. Profetas tienen que salir de la cueva porque la situación lo amerita. No, espéreme. Usted lo aplaude porque usted cree que salieron como en la película 300. No, ¿qué cree que hicieron los 100? Shh, cállate, te voy, Jezabel. Los 100 dijeron, shh, profeta,
cállate, se van a dar cuenta que acá estamos en la cueva. Y Elías sale compungido de ese lugar. Y Elías se da cuenta que un hijo de Dios metido en una cueva es igual que un hijo de Dios muerto. Los dos están mudos. Dijo, son 100, están ungidos, conocen de Dios, pero metidos en ese pozo no sirven. No importa cuánta gente pueda congregar una iglesia, 100, 200, 300 o 1000, mientras no salgas de la cueva del conformismo, mientras tengas emociones que no has sanado, mientras tengas cosas a las que no le has dado vuelta, estás en un pozo y tu voz no se escucha más allá de esa cárcel. Hubiera predicado la pastora Yuri. Amados, el profeta dijo, ambos están en silencio. Y un ministerio en una cueva es igual que un ministerio sepultado. Elías no estaba dispuesto a ser parte de los de la cueva. ¿Y sabes qué hace Elías? Allá se quedan los 100, dijo. Yo me voy al monte Carmelo a retar a los profetas de Baal y a retar a los profetas de Acera. Y allá dice, Señor, si tú estás conmigo, que caiga fuego del cielo. Y el fuego cayó y Dios respondió y avergonzó a los profetas falsos. Y empieza un avivamiento. Una cueva puede ser una actitud, una intimidación. Estos 100 estaban intimidados por Jezabel. Amados, es tiempo de salir de la cueva. Basta de vivir limitado, atado. Deja de creer que siempre te vas a quedar en ese pozo oscuro. O si crees que esa cueva es tu zona de confort, créeme que mañana será tu prisión y pasado mañana será tu tumba. Ya voy a concluir. Moisés tenía un llamado de Dios. La semana pasada, déjeme hago un break entre cueva y cueva. ¿Se acuerda que le dije que en Tijuana, cuando iba a predicar, una niña me llevó un Gatorade? Digo, ay, yo lo veo en sus videos. La semana pasada voy a predicar y desde el culto de jóvenes llega el pastor, me llevó un Gatorade. Y dice, es que la hermana y yo lo vemos siempre en los videos. Digo, trae Gatorade. Voy a empezar a usar esclavas de oro. Me está fallando. Si tú me estás oyendo. Ay, no. Si me estaba fallando yo tomando Gatorade, pudiendo decir que me gustan los Jeep mucho más que el Gatorade. Bueno, después de este relax, ya como para que se asomara la cabeza fuera de la cueva. Era para que sacara la cabeza fuera de la cueva así. Amados, Moisés tiene un llamado de parte de Dios. Y cuando Dios le llama, Moisés cree en el llamado. El asunto es que Moisés no pide mucha dirección ni sabiduría. Moisés ve que un soldado está lastimando a un judío y dice, no, yo voy a defender a mi hermano. Y de manera accidental prácticamente mata al soldado, termina huyendo y se va al desierto. No a cualquier parte del desierto. Moisés termina en la parte más profunda del desierto. Y allá en la parte más profunda del desierto tiene un hijo que se llama Gerson, que significa soy extranjero aquí. Y dice la Biblia que Moisés vivió 40 años en una cueva. 40 años en una cueva. Y después de estar en la cueva, 40 años adentro de la cueva, Moisés en el desierto decía, lo intenté pero fallé. Lo intenté pero no pude. ¿Y sabes qué? No lo voy a volver a intentar. Él estaba metido en su cueva, ¿cuántos años? ¿Cuántos? 40. Y después la Biblia hace una declaración terrible de Moisés. La Biblia dice que después de 40 años de Moisés en la cueva, dice, y después de 40 años, él estaba contento. Dice la Biblia literalmente, él encontró contentamiento. Él renunció al propósito, él renunció al llamado, él renunció al servir. Y no solamente renunció a servir, sino se convenció mentalmente, aunque no estaba haciendo la voluntad de Dios, aunque estaba en el desierto y aunque vivía en una cueva, creyó que eso estaba bien. Porque cuando uno ve gente que está en la cueva, a veces tú ves gente que está en una cueva encerrados
Y uno lo ve que caminan como tan a gusto. Y por lo menos yo me desespero. Yo digo, este pecador que no está viendo el pozo en el que está este miserable. Que no está viendo el pozo en el que está. Y parece que eso está así. Viene al culto así. Hasta te sonríe. Yo digo, estás en una cueva. Estás en un pozo terrible, con emociones espantosas que no estás viendo. Moisés tenía 40 años y a los 40 años Moisés encontró contentamiento en su miseria. Así de horrible es la cueva. La cueva emocional es tan fuerte que el diablo te hunde tan terrible que te hace creer que naciste para estar en el desierto, que te hace creer que naciste para estar en la miseria, que te hace creer que naciste para estar sufriendo. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es estar metido en la cueva emocional y estar contento con eso. Voltea con dos y dile, ya sal de la cueva. Hasta la cueva del diablo le pusieron reja para que nadie entrara. Ahora, no me malinterprete. Regáleme, ya voy a terminar, 2 horas 15 y yo termino. Estamos en esta cueva juntos. Hermanos, no me malinterprete. Es inevitable caer en una cueva. No hay uno solo de nosotros que pueda decir, no, pastor, yo nunca he estado en una cueva emocional. Por favor, podríamos escribir un libro de cuevas emocionales. Podríamos escribir un libro de cosas difíciles por las que habremos pasado y de cosas que nos costó trabajo dar la vuelta y sanar y decir, me encuentro bien. Una cosa es que todo mundo va a echar una visita a la cueva de tiempo en tiempo, pero nunca debe decir como Moisés, aquí estoy bien, me siento cómodo, me siento contento. Y cuando parecía que la cueva se convertiría para Moisés más que en una prisión, en una tumba, dice la Biblia que Moisés ve arder una zarza. Y cuando Moisés ve arder la zarza, él logró salir de la cueva. Te voy a decir algo que quiero que lo escuches seriamente. Para salir de la cueva no hace falta un sermón. Para salir de la cueva no se puede con la oración de un pastor. Para salir de la cueva no es necesario nada más con que vengas a la iglesia. Salir de la cueva es tan complicado que lo único que te saca de ahí es tener un encuentro real con la presencia de Dios. Hasta que Moisés se encontró con la zarza ardiendo. Eso fue lo que le movió el piso a Moisés. Y dijo, Señor, pero yo no puedo. Yo voy contigo. Señor, no me van a creer quién eres. Diles que yo soy el que soy. Va contigo. Ok, Señor, pues si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Cuando Moisés supo que era su presencia, Moisés se empezó a mover. Un solo encuentro con la presencia puede sacarte de esa cueva, puede romper esa prisión y puede convertir, como decía ese canto, esa tumba en jardines. Amado, sal de la cueva del fracaso, sal de la cueva del desánimo, sal de la cueva del dolor, sal de la cueva de la falta del perdón, sal de la cueva de la mediocridad y la apatía. Dios te llamó a grandes cosas. Y déjame decirte algo finalmente. Llegó la hora de abandonar la cueva de las emociones dañinas. No importa quién te metió ahí. Porque hay gente que decide entrar solo y hay gente que los empujaron. Es cierto, yo reconozco que hay gente a la que empujaron. Alguien les hizo algo y no justifico al que lo hizo. Hay alguien que te lastimó de una manera horrible y no trato de justificar eso. Yo lo que te digo es, no importa si tú entraste por decisión propia, no importa si alguien te orilló a caer en ese pozo, lo que yo te digo es, este es el día de tu liberación en el nombre de Jesús. No más cuevas, no más prisiones, no más tumbas emocionales. Tienes que salir a cumplir tu propósito profético en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, por favor.